Déjame decirte algo, novato. Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años. ¿Eso qué te dice? Tal vez deberías hacer las cosas de forma diferente. Thomas, un adolescente cuya memoria fue borrada y que ha sido encerrado junto a otros chicos de su edad en un laberinto plagado de monstruos y misterios. Con el transcurrir de los días, va desentrañando los secretos acerca de quiénes los encerraron allí y por qué, mientras debe convivir y adaptarse a la vida cotidiana de los que ya habitaban los interiores del laberinto. Todo inicia con Thomas, un joven que de repente se despierta en el interior de un ascensor que parece estar en un constante ascenso. Confundido y desorientado, grita pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, esperando que alguien lo escuche y venga a rescatarlo. Sin embargo, en un instante inesperado, el ascensor se detiene abruptamente y las puertas se abren de golpe, deslumbrándolo con una intensa luz que lo obliga a entrecerrar los ojos. Ante él aparece un grupo de habitantes que lo observan con curiosidad y asombro. Uno de ellos, sin pensarlo 2 veces, lo toma del brazo y lo lanza junto a los demás con una fuerza inesperada. Thomas, aturdido y asustado por la situación tan extraña en la que se encuentra, se levanta rápidamente del suelo y comienza a correr en dirección opuesta a la multitud. Sin embargo, en medio de su carrera frenética, tropieza con algo en el suelo y cae de nuevo, golpeándose contra la tierra. En ese preciso momento, mientras intenta recuperar el equilibrio y ponerse de pie nuevamente, se da cuenta de que está en una pequeña área verde rodeada por imponentes paredes de piedra. Pronto los habitantes lo rodean y lo encierran en un círculo. Uno de ellos, llamado Albi, se acerca a él con una expresión seria pero comprensiva y le pregunta si no volverá a intentar correr. Luego le abre la puerta del círculo y le solicita amablemente que le cuente algo sobre sí mismo, quién es y de dónde proviene. Thomas lo mira fijamente y le responde con voz temblorosa que no puede recordar nada de su pasado, ni siquiera su nombre. Albi lo tranquiliza, explicándole que eso es completamente normal. Le sucede a todos los recién llegados en este extraño lugar y que eventualmente recordará su nombre en 1 o 2 días como máximo, ya que es lo único que les permiten conservar en su memoria. A continuación, Albi comienza a mostrarle el lugar donde se encuentra. Señala diferentes áreas mientras le habla. Indica dónde duermen los demás jóvenes como él, donde cultivan sus alimentos frescos bajo el sol radiante y cómo construyen refugios improvisados para protegerse. Con una mirada seria pero llena de determinación, le explica que todos los elementos básicos que necesitan para sobrevivir le son proporcionados por una misteriosa caja que sube desde el fondo del ascensor una vez al mes con provisiones esenciales y un nuevo novato. Este mes le ha tocado a él ser el nuevo integrante del grupo. Las palabras de Albi resuenan en la mente de Thomas mientras intenta asimilar toda esta nueva información sobre su entorno desconocido. Thomas pregunta quién envía la caja y quién los ha colocado allí. Albi admite que no tienen idea al respecto. En ese momento llega Newt. Albi lo presenta a Thomas, indicándole que durante su ausencia Newt estará a cargo. Este último comenta a Thomas que fue impresionante cómo corrió, hasta el punto de pensar que tenía potencial como corredor, hasta que tropezó. Albi se disculpa con Thomas por apresurar las cosas, menciona que llegó algo tarde y hay asuntos pendientes por atender. Luego le informa sobre algo especial planeado para esa noche, resaltando que han trabajado arduamente y si respeta ese lugar ambos se llevarán muy bien. Thomas señala hacia los muros y pregunta qué hay más allá. Albi le explica que existen 3 reglas fundamentales. Primero, debe cumplir con su parte del trabajo para evitar holgazanes. Segundo, nunca debe lastimar a otro habitante, ya que todo funciona gracias a la confianza mutua. Y lo más importante, jamás debe salir de esos muros. En ese momento llega Chuck, quien comienza a hablar con Thomas. Le cuenta que su historia es básicamente la misma que la de todos. Despiertan en la caja. Albi les da un recorrido inicial y les pide mantener la calma, pues él lo está haciendo mejor que Chuck mismo en su llegada. Recuerda haber manchado sus pantalones varias veces antes de ser rescatado del pozo. Sin embargo, Thomas ignora sus palabras y se acerca a los muros. Chuck lo persigue e interroga sobre su destino. Thomas responde simplemente que desea ver más allá. Chuck replica que puede mirar todo lo que quiera, pero advierte que es mejor no salir de allí. Thomas entonces pregunta qué hay afuera. Chuck responde sin saberlo con certeza, simplemente sigue las instrucciones dadas. En ese momento, un grupo de chicos emerge de los muros. Son los corredores, corren tras los muros, y Thomas le comenta a Chuck que él había afirmado que nadie podía salir. Chuck le responde que ellos no pueden, pero esos chicos sí, ya que son corredores y conocen el laberinto mejor que nadie. Thomas se acerca un poco más y Chuck le pregunta qué está haciendo. Thomas le asegura que solo va a echar un vistazo. Nadie sale, y menos ahora, le advierte Chuck, enfatizando que no es seguro. En ese instante Gally llega y empuja a Thomas, haciéndolo caer al suelo. Thomas le exige que no lo toque y pregunta qué les sucede a todos ellos. Los demás le explican que intentan protegerlo, asegurándole que es por su propio bien. Justo entonces, el laberinto comienza a cerrarse ante sus ojos. Al caer la noche, se lleva
lleva a cabo una fiesta para celebrar la llegada del nuevo chico. En ese ambiente festivo, Newt se acerca a Thomas y le ofrece una bebida, advirtiéndole que el laberinto es un lugar peligroso. Thomas le pregunta si están atrapados, a lo que Newt responde que por el momento así es. Luego señala a los corredores y menciona que Miño es el encargado de ellos. Cada mañana todos ingresan al laberinto. Allí realizan mapas, los memorizan y buscan la manera de salir. Thomas se interesa y pregunta cuánto tiempo llevan haciendo esto. Newt le informa que ya son 3 años. Curioso, Thomas indaga si no han encontrado nada significativo, pero Newt aclara que no es tan sencillo. De repente, Newt le pide que escuche un ruido y le explica que es el laberinto alterándose. Cada noche, este cambia. Thomas se asombra y pregunta cómo es eso posible. Newt le dice que aquellos que ya llevan tiempo en el lugar se lo dirán si alguna vez logra hablar con ellos. Los corredores son los únicos que conocen la verdadera naturaleza del exterior. Son los más fuertes y veloces de todos. Si no regresan antes de que las puertas se cierren, quedan afuera toda la noche, ya que nadie sobrevive a una noche en el laberinto. Intrigado, Thomas pregunta qué sucede allá afuera. Newt responde que los llaman penitentes y añade que nadie ha vivido para contarlo. Sin embargo, saben que están ahí afuera. Thomas expresa su deseo de convertirse en corredor, pero Newt le pregunta si realmente no entendió lo que le dijo. Nadie quiere ser corredor. Además, deben elegirlo. Thomas inquiere quién debe hacerlo. En ese instante, Gally aparece y le pregunta si desea probar de qué está hecho, retándolo a pelear con él. Los demás gritan llamando a Thomas novato. Los dos se enfrentan. Gally explica que las reglas son simples. Intentará sacarlo del círculo mientras él debe resistir durante más de 5 segundos. Gally comienza empujándolo para intentar sacarlo del círculo. Lo derriba al suelo, pero Thomas se levanta e intenta golpearlo sin éxito. Gally lo tira nuevamente al suelo. Sin embargo, Thomas se levanta otra vez y logra golpear a Gally, haciéndolo caer, pero Gally rápidamente lo vuelve a derribar. Después de recibir un golpe fuerte, Thomas recuerda su nombre y lo anuncia con claridad. Mi nombre es Thomas. La noticia provoca aplausos entre los demás, quienes lo reciben con entusiasmo. En medio de la celebración, unos ruidos provenientes del laberinto interrumpen el momento. Thomas pregunta qué es eso y Gally le responde que se trata de un penitente. Sin embargo, pueden estar tranquilos porque nada atraviesa esos muros. Al día siguiente, mientras Thomas se encuentra acostado, comienza a evocar algunos recuerdos y a escuchar una voz que le susurra que todo va a cambiar. En ese momento llega Albie, quien le cubre la boca y le indica que lo siga, asegurándole que hay mucha tranquilidad. Aunque resulta difícil de creer, no siempre ha sido así. Han tenido días oscuros y han perdido a muchos debido al miedo. Sin embargo, han avanzado considerablemente, se ha establecido un orden y han creado la paz. Thomas, intrigado, le pregunta a Albie por qué le dice eso. Albie responde que él no es como los demás. Es curioso, pero pertenece a su grupo y necesita comprender lo que eso implica. A continuación, le entrega un cuchillo para que inscriba su nombre en la pared junto a aquellos que ya están escritos. Thomas acepta la tarea y lo hace con determinación. Luego, Thomas pregunta a Albie sobre los otros nombres que aparecen tachados en la pared. Albie le explica que esos nombres pertenecen a tiempos oscuros. A Thomas se le asigna la importante tarea de ir a buscar fertilizante, por lo que se adentra en el bosque con determinación. Sin embargo, de repente se encuentra con Ben, quien se comporta de manera extraña y agresiva. Sin previo aviso, Ben se abalanza sobre Thomas e intenta acabar con él. Por fortuna, Thomas logra defenderse y tras propinarle un golpe, sale corriendo en un estado de desesperación. Grita pidiendo ayuda al resto del grupo, quienes lo escuchan y rápidamente acuden a su rescate. Logran encontrarlo y salvan su vida al atrapar a Ben. Una vez que la situación se calma, Albie se da cuenta de que Ben ha sido picado por algo en el bosque. A plena luz del día, el estado de Ben es alarmante. Está claro que no tiene salvación y que su condición empeorará con el paso de los días. Ante esta grave situación, Albie les dice a los demás que es necesario llevar a Ben al pozo. A solas, Thomas le pregunta a Albie qué le ha sucedido a Ben. Albie le explica que esa es la transformación, el proceso que ocurre cuando alguien es picado. Desde ese momento, Ben no ha pronunciado una sola palabra coherente, solo emite incoherencias y su estado irá empeorando, ya que la infección se propaga. Es una situación peligrosa. Luego, Albie le pregunta a Thomas qué le dijo Ben. Thomas responde que Ben mencionó haberlo visto y que todo era su culpa. Confundido, se pregunta cómo puede ser esto posible, pero Albie no ofrece ninguna respuesta y se marcha sin más. Antes de irse, Thomas le pregunta nuevamente qué le sucederá a Ben, pero Albie guarda silencio. Más tarde, somos testigos de cómo obligan a Ben a entrar en el laberinto, donde eventualmente encontrará su muerte. La picadura que sufrió contenía un virus capaz de volver locos a quienes lo portan. Ante la imposibilidad de encontrar una cura y el riesgo de que Ben pueda atacar a alguien, los habitantes se ven forzados a sacrificarlo, encerrándolo en el laberinto durante la puesta de sol. Durante la noche, se tacha el nombre de Ben en la pared, un acto simbólico que marca su destino. Al día siguiente, Thomas le pregunta a Chuck si cree que Ben logrará sobrevivir, a lo que Chuck responde con certeza que no. Nadie sobrevive una noche en el laberinto. A medida que avanza el día, Thomas sigue atormentado por recuerdos vagos. En esos recuerdos vislumbra a una
chica y luego a una mujer que dice "Cruel es bueno", seguido de imágenes de otras personas ahogándose. Al despertar, observa cómo se abre el laberinto y ve a Albie junto al líder de los corredores, llamado Minho, adentrándose en él. Más tarde, cuando Thomas se reúne con los demás, les pregunta por qué Albie ha entrado en el laberinto, dado que él no es un corredor. Newt le explica que ahora todo es diferente. Albie ha decidido seguir los pasos de Ben antes del anochecer. Asegura que Albie sabe lo que hace y que posee más conocimiento que cualquiera de ellos. Recuerda también que alguien tuvo que pasar un mes completo solo en esa situación, y ese fue Albie. No debió ser fácil para él, sin embargo, cuando llegaron más novatos uno tras otro, aprendió a adaptarse. Lo más importante es que todos deben apoyarse mutuamente. Están juntos en esta lucha por la supervivencia. Las horas transcurren inexorablemente, y Abby y Minho aún no han regresado. La preocupación comienza a apoderarse de todos, quienes se agrupan en la entrada, aguardando el regreso de sus compañeros. En un giro inesperado, justo cuando la puerta se estaba cerrando, Minho aparece arrastrando a Albie, quien ha sido mordido, un suceso inusual dado que los penitentes o laceradores no suelen atacar durante el día. Consciente de que no lograrían salir a tiempo, Thomas se adentra en el laberinto mientras las puertas se cierran tras él. Al caer la noche, queda atrapado junto a Albie y Minho. Minho le comenta que lo que hizo es un acto suicida. Thomas, preocupado, le pregunta a Minho qué le ocurrió a Albie. Minho responde que hizo lo que debía hacer y le indica a Thomas que es momento de correr, ya que el laberinto está en proceso de cambiar. Thomas insiste en que no pueden dejar a Albie atrás, así ambos se esfuerzan por llevarlo con ellos. De repente, escuchan ruidos, los penitentes se acercan. Thomas sugiere que deben hacer algo para ocultar a Albie. Enfurecido, Minho le pregunta si es consciente de la situación en la que se encuentran, subrayando que no hay ningún lugar al cual huir y que esto podría ser el final. Ambos intentan elevar a Albie sobre las enredaderas antes de buscar un refugio seguro. Sin embargo, aparece un penitente y Minho, asustado, sale corriendo mientras Thomas se esconde bajo la hiedra. El penitente pasa de largo y Thomas aprovecha para salir, atar a Albie y volver a ocultarse. Aparentemente sin encontrar a su compañero, el penitente se encuentra muy cerca de Thomas. Rápidamente, este comienza a correr en busca de una salida. Se aferra a la hiedra, escala los muros y salta con determinación. El penitente también intenta saltar para atacarlo, pero afortunadamente queda atrapado. Thomas logra escapar y en cuestión de segundos se reúne con Minho. Gracias a los cambios del laberinto, ambos logran escapar juntos y enfrentan al penitente, logrando matarlo. De esta manera, Thomas se convierte en el primer habitante en conseguir tal hazaña y escapar junto a Minho. Al amanecer, el laberinto se abre y todos los habitantes lo están esperando. No ven a nadie salir, por lo que Newt le dice a Chuck que ya le había advertido que no regresarían. Sin embargo, para sorpresa de todos, los tres emergen del laberinto. Minho les informa que Thomas ha visto a un penitente y, sorprendentemente, también lo ha asesinado. Un momento después, Gally se dirige a los habitantes y les asegura que ahora todo ha cambiado, y de eso no hay duda. Primero, atacaron a Ben en plena luz del día. Luego fue el turno de Albie. Ahora, el novato ha tomado la decisión de salir al laberinto por su propia cuenta, lo cual constituye una clara violación de sus reglas. En ese instante, Sarten interviene y afirma que es cierto, pero que Thomas le salvó la vida a Albie. Gally responde que llevan 3 años coexistiendo con esas criaturas y que ahora Thomas ha acabado con una de ellas, por lo que merece un castigo. Minho señala que en todo ese tiempo nadie había asesinado a un penitente. Cuando Thomas se dio la vuelta y corrió para ayudar a Albie, no sabe si su acción fue valiente o estúpida. Lo que sí es cierto es que necesitan más personas como él y debe convertirse en un corredor. Newt y Chuck apoyan esta decisión. Gally, furioso, les dice que está bien que apoyen esa elección. De pronto, interrumpido por un ruido, todos salen para investigar su origen y descubren que el ascensor ha subido. Al abrirlo, encuentran a la primera chica que hayan visto. Newt comenta que cree que está muerta. Gally pregunta por un objeto que la chica tiene en la mano. Newt se lo quita y descubre que es una nota que asegura que ella será la última. De repente, la chica despierta, menciona el nombre de Thomas y vuelve a perder el conocimiento. Esto indica que de alguna manera se conocen, aunque Thomas no recuerda nada al respecto. Llevan a la chica al refugio, pero aún no ha despertado. Newt le pregunta a Thomas si la reconoce, pero él responde que no. Thomas indaga sobre el estado de la nota, pero Newt le dice que se preocuparán por eso más tarde, ya que por el momento tienen suficientes asuntos en los que concentrarse. Uno de los habitantes les pregunta cuánto tiempo durarán allí si esa caja no vuelve a subir. Newt le responde que solo hay que esperar a que la chica despierte para ver qué sabe. Seguramente alguien tendrá respuestas. Thomas decide ir al laberinto, pero Minho lo detiene y le pregunta qué le sucede, o si es que desea morir. Hace poco salió y ya quiere volver. Thomas le explica que Newt mencionó que nadie que haya visto a un penitente ha vivido para contarlo, y le pregunta si no siente curiosidad al respecto. Minho responde que no tiene curiosidad, pero le pregunta cuál es el plan, y si Thomas piensa salir solo a enfrentarse a ese penitente. Thomas afirma que lo hará si es necesario. Los corredores ya se han ido. Minho señala que los corredores han dejado de serlo, ya que no tienen prisa por volver a salir, y le pregunta por qué él sí
muestra tal urgencia? Thomas responde que cree que ha llegado el momento de averiguar con qué se están enfrentando. Minho decide que no saldrá solo, pues lo acompañará, y sugiere encontrarse en el bosque en media hora. Más tarde, Thomas se encuentra con Minho y otros 3 habitantes en el bosque, todos listos para dirigirse al laberinto. Una vez dentro, se topan con el cadáver del penitente que Thomas ha asesinado e intentan llevarse el cuerpo. Al hacerlo, logran arrancarle una pata, en la cual descubren un dispositivo. Lo recogen y regresan al área principal, donde se lo muestran a Newt, quien ahora ejerce como líder. Newt observa el artefacto y les señala que presenta las mismas letras que se encuentran en las provisiones. Thomas les comenta que quien los colocó allí claramente fue responsable de la creación de los penitentes. Esta es la primera pista concreta sobre lo que hayan logrado en 3 años. A continuación, le dice a Newt que deben volver afuera, ya que no se sabe a dónde podría llevarlos esta información. Gally interrumpe y le dice a Newt que Thomas primero rompe las reglas y luego intenta convencerlos de abandonar por completo esas normas. Las reglas son lo único que los ha mantenido unidos, y cuestiona por qué deben ponerlas en tela de juicio ahora. Además, argumenta que si Albie estuviera presente también estaría de acuerdo con él. Sostiene que Thomas merece un castigo. Newt asiente y reconoce que Gally tiene razón. Thomas ha infringido las normas. Como consecuencia, solo le impone una noche en el pozo sin comida, y aclara que no permitirán que cualquiera entre al laberinto a su antojo. A partir de mañana, Thomas será corredor, lo cual enfurece aún más a Gally. Luego Minho le muestra a Thomas una maqueta a escala del laberinto, donde se representa cada detalle. Le explica que ha recorrido cada centímetro, cada ciclo y cada patrón, y asegura que si hubiera una salida, ya la habrían encontrado. Intrigado, Thomas le pregunta por qué no se lo ha contado a nadie. Minho responde que esa fue una decisión de Albie. Los demás necesitaban aferrarse a la esperanza de escapar. Hace aproximadamente un año comenzaron a explorar las secciones exteriores y descubrieron números impresos en las secciones del 1 al 8. Cada noche, cuando el laberinto se reconfigura, se abre una nueva sección. Por lo tanto, hoy la sección 6 está abierta, mañana será la 8, luego la 4 y la 3. El patrón es siempre idéntico. Thomas, curioso, pregunta qué tiene de especial la sección 7. Minho admite que no lo sabe con certeza, pero señala que anoche, cuando Thomas terminó con el penitente, la sección 7 estaba abierta, por lo tanto debe ser de donde vino. En ese momento, otros 2 habitantes llegan al lugar donde están Thomas y Minho y les informan que la chica ya ha despertado. La chica ha subido a una torre y está atacando a los chicos. Thomas se presenta ante ella y al escuchar su nombre, ella se detiene. Thomas asciende hasta donde se encuentra y en un giro inesperado ella lo amenaza con un arma preguntándole dónde están y por qué no recuerda nada. Él le explica que eso es normal, todos han pasado por esa misma experiencia y que en un par de días recordará su nombre. Luego ella le revela que se llama Teresa. Thomas le aclara que todos despertaron en ese lugar, al igual que ella, y que nadie recuerda nada. A continuación, Teresa le pregunta sobre el significado de la nota que tiene en la mano. Thomas responde que no está seguro. Desde que ella subió a la torre, la caja no ha vuelto a bajar, lo cual preocupa a todos, especialmente a Gally. Thomas le pregunta si está segura de que no recuerda nada más. Teresa menciona tener recuerdos de agua, la sensación de estar ahogándose, rostros que la observan y una voz femenina repitiendo insistentemente "cruel es bueno". Él le confiesa que también tiene esos recuerdos y que ella estaba presente, diciéndole que todo iba a cambiar. Teresa le pregunta si los demás no recuerdan nada y Thomas responde que no. Luego cuestiona por qué ellos dos son diferentes. En ese momento, Teresa saca 2 inyecciones y le dice que las encontró en su bolsillo al despertar. Ella plantea si los enviaron allí por alguna razón específica. A raíz de esto, Thomas considera utilizar una de las inyecciones en Albie, ya que su estado empeora con cada momento que pasa. Newt interviene advirtiendo que no saben si eso podría matarlo. Thomas se pregunta cómo podría empeorar la situación y decide que deben usarla en él. Sin embargo, cuando intenta administrársela a Albie, este lo ataca. Entonces, Teresa toma la iniciativa y se la coloca a Albie. Esa noche, Thomas debe cumplir con la sentencia impuesta por Newt, por lo que pasa la velada en el pozo. En ese lugar, Chuck llega a visitarlo y le lleva algo de comida. Luego, Thomas observa que Chuck sostiene la figura de un muñeco y le comenta que no está nada mal. Curioso, le pregunta para quién es. Chuck responde que es un regalo para sus padres y añade si Thomas recuerda a los suyos. Chuck confiesa que no tiene memoria de ellos, pero imagina que debe tener unos, y donde quiera que estén, seguramente lo extrañan. Posteriormente, Chuck entrega la figura a Thomas y le sugiere que si alguna vez encuentra una salida, se la entregue a sus padres de su parte. Al día siguiente, Thomas y Minho se adentran en el laberinto, corren, logran salir del anillo interior y llegan a la sección 7, una área que no debería estar abierta. Siguen un patrón y al llegar encuentran unas placas que emiten ruidos debido al dispositivo, el cual les indica el camino a seguir. Con determinación los siguen y descubren una salida. Sin embargo, un láser los detecta y la puerta se cierra de inmediato. Ante esta situación, corren de regreso mientras las placas comienzan a moverse. Thomas logra escapar de ellas justo a tiempo, evitando quedar atrapado. Junto a Minho logran salir de la sección y regresar
regresar al área central. Una vez allí, Thomas informa a los demás habitantes que han encontrado algo significativo, un nuevo pesaje que podría representar una salida. Además, menciona que han abierto una puerta, algo que jamás habían visto antes, y expresa su creencia de que es hacia donde se dirigen los penitentes durante el día. En ese momento, Gally interviene y sugiere que podría haber una docena de penitentes al otro lado de esa puerta. Thomas, sin saber cómo reaccionar ante este comentario habitual de Gally, le responde que al menos él ha descubierto algo valioso y le pregunta qué ha hecho Gally en todo este tiempo más que ocultarse tras esos muros. Gally le aclara que lleva allí 3 años, mientras que Thomas solo ha estado 3 días. Ante esto, Thomas le sugiere que tal vez debería intentar hacer las cosas de manera diferente, dado que él aún sigue atrapado después de tanto tiempo. Justo en ese instante, Teresa informa que Albie ha despertado. Albie recuerda fragmentos de su pasado, pero considera que nunca podrán escapar de aquel lugar. Thomas le pregunta qué fue lo que vio, y Albie le responde que lo vio a él. Siempre ha sido el favorito de ellos. Entonces, le cuestiona por qué actuó de esa manera y por qué llegó. Para colmo, cae la noche y la puerta del laberinto no se cierra. Aparecen los penitentes, quienes irrumpen en el área y atacan a los habitantes. Aunque ellos intentan esconderse, no tardan en ser localizados. Rápidamente, Thomas y los demás corren en busca de una salida. Teresa, en un acto de valentía, quema vivo a un penitente. Newt lanza ataques con lanzas y todos logran refugiarse en una de las cabañas. Sin embargo, afuera un penitente logra entrar. Con sus patas atrapa a Chuck. Los demás hacen todo lo posible por impedirlo. Incluso Alvin se vuelve loco y destroza la pata del penitente, lo que enfurece enormemente al monstruo. Este regresa por Alvin y esta vez no pueden detenerlo. En medio del caos, los habitantes salen y Gally llega golpeando a Thomas, acusándolo de ser el culpable de todo lo que está saliendo mal desde su llegada. Luego, Thomas se inyecta el veneno de la pata del penitente, afirmando que necesita recordar cómo llegó hasta allí antes de caer al suelo. Al día siguiente, Thomas despierta y Newt le informa que Gally ha tomado el control. Les presenta 2 opciones, unirse a él o enfrentarse al destierro, ya que ha convencido a todos de que Thomas es el responsable de su situación. Thomas admite que Gally no está equivocado. El laberinto no es lo que creían, es una prueba y no una cárcel. Todo comenzó cuando eran niños, les planteaban desafíos y experimentaban con ellos. Luego empezaron a desaparecer personas, uno tras otro cada mes como un reloj. Sin embargo, no enviaron a todos al laberinto. Él es uno de ellos, trabajó con quienes los llevaron a ese lugar. Durante años los observó mientras permanecían allí. Teresa también lo sabía. Ella expresa incredulidad y pregunta por qué los enviaron si eran parte de su equipo. Thomas responde que eso ya no importa. Newt le dice a Thomas que tiene razón, lo que importa ahora son quienes son en este momento. Le pide que se levante y termine lo que comenzó. Si no hacen nada, Albie habrá muerto en vano y eso no lo tolerará. Se enfrentan a Gally, quien está dispuesto a sacrificar tanto a Teresa como a Thomas. Sin embargo, este último reacciona y golpea a Gally. Los otros habitantes también se unen al ataque contra él y su grupo. Al final, Gally y unos pocos habitantes quedan atrás mientras Thomas, Teresa, Chuck, Newt, Mingo, Sartén, Jeff, Winston, Clint y otros se adentran en el laberinto. El grupo corre hacia la sección 7, donde se encuentra un penitente. Todos lo atacan y logran detenerlo, aunque él consigue llevarse a algunos de los habitantes y casi pierden el dispositivo. Afortunadamente logran recuperarlo, deshacerse del penitente y antes de que lleguen más, la salida se abre. Allí introducen un código, el patrón de las secciones. Todos entran y se ponen a salvo. A través de esta salida, el grupo accede a un túnel subterráneo. Eligen una dirección y caminan en línea recta hasta encontrar una puerta. Al abrirla, descubren múltiples cadáveres. Se encuentran en un laboratorio, lugar donde vigilaban a los habitantes. Thomas pulsa un botón y aparece una grabación en la que la doctora Ava Page relata todo lo ocurrido. Hace varios años, hubo erupciones solares que arrasaron gran parte de la población mundial. Simultáneamente, un virus apodado la llamarada escapó de un laboratorio e infectó a gran parte de los sobrevivientes. Todos los países que lograron subsistir crearon una agencia llamada Cruel, Catástrofe y Ruina Universal, Experimento Letal, a la cual se le otorgó el permiso para experimentar con seres humanos en busca de una cura. Este era el motivo detrás del laberinto. Cuando la grabación concluye, Gally aparece inesperadamente en el laboratorio empuñando una pistola y amenaza con matar a Thomas por haber destruido su hogar. A pesar de que Thomas intenta razonar con él, Gally parece estar bajo los efectos del virus inyectado por los penitentes. En un instante crítico, cuando Gally dispara, Miño le arroja una lanza al pecho, causándole la muerte casi instantáneamente. Al mismo tiempo, Thomas descubre que Chuck ha recibido el disparo al interponerse un segundo antes para salvarlo. En ese momento, un grupo de soldados irrumpe en el laboratorio para escoltar a Thomas y a los demás hacia un área segura. Thomas se niega a dejar a Chuck y llora desconsoladamente, pero se ve obligado a marcharse, dejando a Chuck tendido en el suelo. Más tarde, observamos a la doctora Ava, quien informa a los miembros de Cruel que la primera prueba ha sido todo un éxito y que ya están listos para proceder con la segunda fase. Todo continúa con Thomas, quien sueña con su niñez, recordando el momento en que fue trasladado por Cruel a sus cuarteles, tras haber sido entregado por su madre
para someterse a las pruebas. El sueño se desarrolla nuevamente en el interior del elevador del laberinto, hasta que se despierta en medio de un alboroto. Se escuchan gritos urgentes instando a todos a descender rápidamente, ya que hay Krangks, personas que presentan el virus, la llamarada, en una etapa avanzada. Los soldados comienzan a dispararles a los Krangks mientras aterrizan en una base situada en el desierto. El grupo, conformado por Teresa, Minho, Newt, Sartén y Winston, ingresa a las instalaciones y es recibido por Jansson. Él les pregunta si se encuentran bien y se disculpa por el ajetreo. Hay una multitud de Krangks en los alrededores. Thomas le pregunta quién es, a lo que Jansson responde que es la razón por la que aún siguen con vida y que su intención es mantenerlos así. Luego, los conduce para que se instalen y se presenta. Él se llama Jansson y dirige ese lugar, al cual consideran un santuario a salvo de los horrores del mundo exterior. Les pide que lo consideren un hogar mientras esperan regresar al suyo. Thomas le pregunta cómo planean llevarlos de vuelta a casa. Jansson les explica que se trata de una especie de hogar, ya que tristemente no queda mucho de sus hogares originales. Sin embargo, tienen un refugio dentro del desierto donde Cruel jamás los hallará. Newt le pregunta por qué decide ayudarles. Jansson responde que el mundo se encuentra en una situación precaria, han sobrevivido a duras penas, y el hecho de que hayan resistido al virus de la llamarada los convierte en la esperanza de supervivencia de la humanidad. Sin embargo, también los convierte en un blanco, como sin duda ya habrán notado. Finalmente les muestra que detrás de esa puerta comienza su nueva vida. Primero les indica que se den una ducha, luego les toman una muestra de sangre e inyectan un cóctel de vitaminas, todo lo que les hizo falta allá afuera. A continuación, Jansson interroga en privado a Thomas, le pregunta qué recuerda sobre Cruel y aclara que no está en problemas, simplemente intenta comprender. Thomas se interesa por lo que Jansson está tratando de entender y este le pregunta de qué lado se encuentra. Thomas responde que recuerda haber trabajado para Cruel, que ellos lo enviaron al laberinto y que ha sido testigo de la muerte de sus amigos frente a él. Asegura que ahora está del lado de ellos. Jansson se interesa por saber por qué los miembros de Cruel decidieron enviar a Thomas al laberinto si él trabajaba para ellos. Thomas admite que no tiene respuesta a esa pregunta y sostiene que debieron consultarlo antes de acabar con las vidas de ellos. Con esto culmina el interrogatorio. Thomas pregunta si eso es todo, a lo que Jansson responde afirmativamente, indicando que ya ha obtenido la información que necesitaba. Luego le informa que él y sus amigos se unirán a los demás y pronto todos se trasladarán a un lugar mejor. Jansson lleva a Thomas para reunirse con los otros chicos. Cruel ha encerrado a decenas de jóvenes en cada uno de los laberintos, pero los soldados han logrado rescatar a la mayoría. De vez en cuando, Jansson selecciona un grupo para llevarlo a una granja, un área segura. El grupo comienza a conversar con uno de los chicos que lleva varios días allí. Este les cuenta que fueron rescatados del laberinto y señala a otro chico que es el que más tiempo ha estado en ese lugar, explicando que en su laberinto solo había chicas. Justo en ese momento llega Jansson para elegir al nuevo grupo. Minho le pregunta a los demás chicos hacia dónde se dirige el nuevo grupo. Uno de ellos responde que van a una especie de granja, un lugar seguro. Thomas se siente preocupado al ver a Teresa, quien aparentemente será llevada con el nuevo grupo. Pregunta hacia dónde la llevan y un guardia le asegura que le harán unas pruebas más. Thomas inquiere si ella está bien y el guardia le responde afirmativamente. A continuación, Thomas y los otros chicos se dirigen a la habitación que les corresponde. Cada uno elige una litera adecuada para descansar. Thomas le pregunta a Newt qué cree que quieren esos tipos de Teresa. Newt responde que si hay algo que sabe de ella es que sabe cuidarse sola y que no debería preocuparse por eso. Mientras todos intentan dormir, Thomas escucha unos ruidos y de repente alguien lo llama desde debajo de su litera. Resulta ser Aris, el chico que lleva más tiempo allí, quien le ordena que lo siga. Thomas accede a su solicitud y ambos llegan hasta un conducto de ventilación. Desde allí observan cómo los doctores trasladan cuerpos a un laboratorio. Es algo que sucede todas las noches. Aris le comenta a Thomas que los cuerpos nunca salen de allí. Intrigado, Thomas le pregunta si sabe lo que hacen con ellos. Aris responde que no lo sabe, ya que este es el lugar más alejado al que ha llegado. Los conductos no se extienden hasta esa sección. Al día siguiente se elige un nuevo grupo. Thomas comparte con los chicos lo que presenció la noche anterior junto a Aris. Newt le aconseja que hasta que no estén seguros de la situación deben ser discretos y le recomienda no llamar la atención. Sin embargo, lo primero que hace Thomas es levantarse e intentar entrar al área restringida. El guardia le informa que no ha sido convocado y que ese es un lugar prohibido. Thomas responde que solo desea ver a su amiga, pero el guardia le ordena que se siente. En un momento de frustración, Thomas lo golpea. Pronto llega Jansson para detener la confrontación y le dice a Thomas que creía que tenían confianza y que todos están del mismo lado. Luego, ordena a los guardias que regresen a los chicos a sus literas. Minho le pregunta a Thomas si realmente pensó que lo dejarían pasar, pero Thomas aclara que su intención era solo una estrategia para robarle la tarjeta al guardia, ya que desea averiguar qué hay detrás de esa puerta. Sospecha que están ocultando algo. Newt intenta disuadirlo, explicándole que ellos no saben nada seguro y solo tienen claro que los rescataron de Cruel. Les proporcionaron comida, ropa nueva
ropa y una cama, cosas que no habían tenido en mucho tiempo, algunos incluso durante periodos más prolongados. En ese momento Aris aparece bajo la litera y pregunta a Thomas si ya ha conseguido la tarjeta. Ambos deciden infiltrarse en el conducto de ventilación. Antes de hacerlo, Thomas advierte a los chicos que puede estar paranoico, pero necesita asegurarse de lo que está sucediendo y les pide que lo cubran mientras investiga. Una vez dentro del laboratorio, acceden utilizando la tarjeta robada por Thomas y descubren varias criaturas y cuerpos humanos entubados. Aris identifica uno de los cuerpos y le dice a Thomas que se trata de Rachel, quien estuvo con él en el laberinto. En ese instante, Jansson entra al laboratorio y mantiene una transmisión con Ava Page. Él le menciona que no esperaba recibir noticias de ella tan pronto. Jansson informa que los primeros resultados son muy prometedores y afirma que lo que sea que haya hecho allá está funcionando. La doctora Page responde que eso no es suficiente. Ya cuenta con la aprobación del consejo y exige tener a los demás sujetos sedados y listos para la cosecha cuando ella llegue. Jansson asegura que están trabajando lo más rápido posible, aunque todavía están realizando pruebas. La doctora Page insiste en probar algo más rápido hasta poder garantizar su seguridad. Ese es el plan. Jansson le recuerda que su responsabilidad es la seguridad del lugar. Están encerrados las 24 horas y asegura que los bienes están a salvo. Entonces, ella pregunta si ya han encontrado al brazo derecho, a lo cual Jansson responde negativamente. Menciona que los siguieron hasta las montañas. La doctora Page le advierte sobre el peligro. Aún siguen vivos y han atacado 2 de sus instalaciones. Quieren esos chicos tanto como ellos y no puede darse el lujo de sufrir otra pérdida, especialmente ahora que está tan cerca de encontrar una cura. Jansson sugiere comenzar con los recién llegados, a lo que ella responde que solo lo haga y que no desea que ellos experimenten dolor. Jansson le asegura que no sentirán nada. Tras la partida de Jansson, Thomas regresa rápidamente al conducto de ventilación y al llegar a la habitación informa a los chicos que deben irse de inmediato, ya que alguien viene por ellos. Además, les comunica que Paige está viva y que ellos pertenecen a Cruel. Cuando Jansson y los guardianes entran en la habitación, los chicos ya han desaparecido. Han logrado escapar por un conducto. Más adelante, les quitan el arma a un soldado y en su camino se encuentran con una doctora a quien amenazan para obtener información sobre Teresa. Una vez que la localizan, la llevan con ellos y logran escapar de sus perseguidores, abandonando las instalaciones. Después de su fuga, los soldados comienzan a buscar al grupo sin éxito, ya que estos se han ocultado en un centro comercial, un lugar que les proporciona la cobertura necesaria para permanecer a salvo por el momento. Teresa, visiblemente preocupada, le pregunta a Thomas qué está sucediendo realmente. Él toma un momento para respirar y luego le explica que son parte de Cruel. Les han mentido desde el principio. En realidad, nunca escaparon de sus garras. Aris y él encontraron cuerpos, demasiados para contarlos. Miño, con una expresión de incredulidad, pregunta si esos cuerpos eran simplemente cadáveres. Thomas aclara que no estaban muertos en el sentido convencional, pero tampoco estaban vivos, estaban congelados en un estado intermedio, con tubos conectados a ellos que drenaban algún tipo de sustancia vital. Thomas se siente abrumado mientras comparte su descubrimiento. Hay algo dentro de esos cuerpos que Cruel desea intensamente. Parece ser algo relacionado con su sangre, por lo tanto es imperativo que se alejen de ese lugar lo antes posible, ya que permanecer allí podría significar caer nuevamente en las manos del enemigo. Newt pregunta cuál es el plan y Aris menciona que Jansson habló sobre personas ocultas en las montañas, una resistencia o un ejército. Thomas sostiene que es el brazo derecho y si realmente están en contra de esta organización, podrían ayudarles. Esa es su única oportunidad. Luego Winston señala unas pisadas y les informa que alguien ha estado en el lugar donde se encuentran. Al adentrarse más en el área, descubren suministros como ropa para el frío, linternas y pistolas. Luego encuentran un cadáver sentado en una silla y Miño se percata de que en ese lugar hay electricidad. Ante esto decide encender la planta eléctrica. En ese preciso momento son atacados por una horda de Krang's. Los chicos salen corriendo y logran bloquear una puerta, pero se dan cuenta de que hay muchos más. Thomas y Minho vuelven a correr y se reúnen con el resto del grupo, solo para darse cuenta de que aún los están persiguiendo. Todos escapan juntos, pero Aris golpea a un Krang, lo que provoca la aparición de otros más. Teresa, Thomas y los demás se defienden como pueden mientras corren nuevamente. Un Krang ataca a Newt y Thomas le salva la vida justo a tiempo. El grupo encuentra una salida. Sin embargo, los Krangs logran atrapar a Winston y le arañan el abdomen. Afortunadamente logran rescatarlo entre todos y comienzan a correr una vez más. Se ven obligados a pasar la noche escondidos debajo de unos escombros para protegerse. Al día siguiente, el grupo despierta y se percata de que los Krang's han desaparecido. Deben continuar su camino, así que comienzan a atravesar una ciudad en ruinas con la intención de llegar hasta las montañas. De repente aparecen las aeronaves de Cruel, por lo que rápidamente se esconden para no ser vistos. Una vez que las aeronaves se alejan, regresan a su escondite y visualizan las montañas hacia donde deben dirigirse. Sin embargo, Winston se encuentra en un estado crítico y no puede mantenerse en pie. Por esta razón, los demás deciden transportarlo mediante una camilla improvisada. Tras ser azotados por una tormenta
tormenta de arena, hacen una pausa para descansar. Thomas le dice a Teresa que solo deben seguir avanzando, que tienen la capacidad de lograrlo. En ese momento, Teresa le muestra la marca que le dejaron en el cuello los hombres de Cruel y le confiesa que los recuerdos han comenzado a regresar. Recuerda cuando lo trajeron por primera vez. En ese entonces, ella era más alta y más rápida que él. Rememora también las razones por las cuales estaban allí. Creían poder arreglar todo lo que había sucedido. Luego, le sugiere a Thomas que deberían regresar. Sin embargo, él le responde que no es tan sencillo, considerando todo lo que les han hecho. En un momento de desesperación, Winston intenta acabar con su vida antes de convertirse en un crank. Comienza a vomitar, pues la transformación está cerca. Les dice a sus compañeros que no va a sobrevivir, obligando al resto del grupo a continuar sin él. Sin otra opción, prosiguen con su travesía. Al caer la noche, se encuentran cerca de un lugar iluminado, pero una tormenta se aproxima desde el horizonte. Rápidamente, el grupo comienza a correr y casi alcanza su destino cuando Minho es golpeado por un rayo que lo deja inconsciente. Sin embargo, no tarda mucho en recuperarse. Finalmente, el grupo llega hasta un edificio repleto de cranks encadenados. En ese instante aparece una chica llamada Brenda, quien les informa que ya han conocido a los perros guardianes. Luego Brenda invita al grupo a adentrarse más en el lugar. Allí se percatan de que hay más personas y conocen a Jorge. Este les pregunta de dónde vienen, a dónde se dirigen y qué ganaría él con esa información. Thomas responde que su destino son las montañas, ya que buscan al brazo derecho. Jorge entonces les comenta que están en la búsqueda de fantasmas. A continuación vuelve a preguntar sobre su procedencia, pero ellos prefieren no revelar ese asunto personal. En ese momento los hombres de Jorge los apresan. Brenda observa las marcas en la nuca de los prisioneros y determina que provienen de Cruel, lo que los convierte en individuos valiosos. Por esta razón, Jorge y sus hombres atan al grupo boca abajo. Él les pregunta acerca del brazo derecho y desea saber si la organización realmente existe. Parece que sí, por ello junto a Brenda comienza a hacer las maletas. Mientras tanto el grupo intenta escapar. Se balancean y logran alcanzar la palanca que acciona las cuerdas, consiguiendo así poner en práctica su plan de huida. A los pocos segundos aparecen los soldados de Cruel, quienes registran el lugar en busca de los fugitivos. Afortunadamente, Brenda conoce una salida, se reúne con el grupo y luego con Jorge para prepararse para marcharse. Antes de partir, Jorge pone una canción que llena el ambiente con melodía. Todos escapan mediante una tirolina que conecta con otro edificio. Todos se lanzan menos Brenda y Thomas, quienes son rodeados por los hombres de Cruel. Sin embargo, justo cuando la canción de Jorge llega a su fin, el lugar explota en una violenta detonación. El edificio se derrumba de manera catastrófica y en un giro inesperado del destino, Brenda y Thomas logran salvarse en el último instante, cuando el peligro parece inminente. Ambos quedan atrapados en una serie de túneles oscuros y húmedos, donde los humanos habían buscado refugio desesperadamente cuando las llamaradas asolaron la Tierra. En ese sombrío laberinto, descubren que no están solos. Allí hayan infectados que vagan en busca de presas. De repente, uno de estos seres aparece ante ellos, y un escalofrío de terror recorre sus cuerpos al ver su aterradora presencia. Sin tiempo que perder, Brenda y Thomas reaccionan rápidamente y corren con todas sus fuerzas para escapar de aquel lugar tenebroso. Escalan por unos escombros caídos, mientras a su alrededor lanzan objetos contundentes hacia los cranks para tratar de detener su avance. Finalmente logran llegar a unas escaleras que parecen ofrecerles una salida. Con determinación comienzan a golpear a algunos cranks que quedan atrás en su camino hacia la libertad. Sin embargo, en un desafortunado giro de los acontecimientos, Brenda tropieza y cae sobre un cristal afilado. Si se mueve, podría romperse y perder la vida en un instante. Thomas, consciente del peligro inminente, se acerca lentamente e intenta salvarla con cuidado. En ese preciso instante, un crank irrumpe en la escena y se abalanza sobre Brenda con furia desenfrenada. Ambos luchan desesperadamente sobre el cristal mientras Thomas golpea al crank con todas sus fuerzas, mientras logra agarrar a Brenda justo cuando ella está al borde de caer y perder la vida. Más tarde, en medio del caos y la angustia, Brenda se da cuenta con horror de que ha sido mordida en la pierna por el crank. Thomas y Brenda recorren las calles de la ciudad hasta que finalmente llegan a una fiesta, donde se supone que debe estar Marcus, quien les proporcionará la información necesaria para encontrar al brazo derecho. Marcus les indica que sus amigos se encuentran a un lado y les persuade para que consuman una sustancia, argumentando que si no la toman no podrán entrar. Aunque Thomas vacila ante esta propuesta, Brenda decide probarla primero, lo que deja a Thomas sin otra opción que seguir su ejemplo. Al ingresar a la fiesta, un ambiente vibrante y caótico se despliega ante ellos, pero pronto ambos comienzan a experimentar alucinaciones extrañas y desconcertantes. Pronto descubren que la sustancia que habían consumido era en realidad una droga potente capaz de alterar su percepción de la realidad de maneras impredecibles. Brenda le confiesa a Thomas que no ha logrado localizar a los chicos y le advierte que no podrán encontrar al brazo derecho sin la ayuda de Marcus, asegurándole que sus amigos ya han desaparecido. La situación parece desmoronarse y solo quedan ellos dos. En un momento de intimidad, Brenda lo besa,
besa. Thomas, dejándose llevar por el instante, responde al beso, pero en su mente comienza a imaginar que es Teresa quien está frente a él. De repente, Thomas se detiene y le dice que no es ella. Desconcertada, Brenda decide marcharse. Thomas intenta detenerla, pero entre la multitud ella se desvanece. A medida que la confusión se apodera de él y los sonidos del lugar se distorsionan en su mente, empieza a tener visiones perturbadoras y aterradoras de sus amigos transformados en cranks. La desesperación lo envuelve y finalmente, abrumado por el caos mental y emocional que lo consume, pierde el conocimiento por completo. Al día siguiente, Thomas despierta y se reencuentra con los demás. Descubren que Jorge conoce a Marcus y que posee información crucial sobre el brazo derecho. Jorge logra obtener, aunque de manera forzada, que tienen un puesto fronterizo en las montañas. Decidido a llegar allí, Jorge roba una camioneta y se traslada junto con el resto del grupo hacia el lugar indicado. Sin embargo, pronto topan con otros vehículos que bloquean la carretera, lo que les obliga a continuar a pie. Lamentablemente, se dan cuenta de que han caído en una trampa, ya que desde las colinas comienzan a dispararles. Se refugian tras los coches y mientras el grupo se prepara para contraatacar, aparecen dos chicas llamadas Sonia y Harriet. Estas chicas los apuntan con armas y les exigen salir de su escondite. No obstante, Aris reconoce a las dos jóvenes. Resulta que estuvieron con él en el laberinto. Intrigado, Aris les pregunta cómo llegaron hasta allí, y ellas le cuentan que el brazo derecho las rescató. Posteriormente llevan a todo el grupo a la base donde se encuentra el brazo derecho. Allí son presentados ante Vince, el líder del lugar, quien tiene la autoridad para decidir si pueden quedarse o no. Vince les informa que muchas personas valiosas han perdido la vida para que ellos llegaran hasta ahí y pregunta a las chicas quiénes son. Ellas explican que son inmunes y que fueron capturadas mientras ascendían por la montaña. Vince indaga si ya las han revisado, pero Harriet responde que confía en Aris. En ese preciso momento, Brenda comienza a sentirse muy mal y se desmaya. Vince se apresura a revisarla y descubre que ha sido mordida. De inmediato empieza a gritar que es una crank. Thomas intenta defenderla, argumentando que acaba de suceder y aún no representa un peligro inmediato. Sin embargo, Vince le responde que no debió llevarla a ese lugar, ya que permitir la entrada de cranks significaría el fin del refugio. Thomas insiste en que le prometió a Brenda que ellos la ayudarían y pregunta si no hay nada más que puedan hacer. Vince concede que sí puede ayudarla, evitará su sufrimiento. En ese instante apunta su arma hacia Brenda. Sin embargo, justo entonces llega la doctora Mary Cooper. Vince le informa sobre la infección de Brenda y sostiene que no pueden hacer nada por ella. La doctora replica que él sí puede hacerlo, refiriéndose a Thomas, y luego lo saluda cordialmente. Thomas le pregunta si lo conoce. Ella responde que tiene sentido que lo hayan enviado al laberinto, aunque admite haber temido por su vida debido a sus acciones pasadas. Thomas se interesa por lo sucedido y ella recuerda la primera vez que hablaron. Él le confesó no poder soportar ver morir a sus amigos uno tras otro. La última vez que conversaron, Thomas le proporcionó las coordenadas de todos los edificios y laboratorios de Cruel. Vince menciona entonces que Thomas fue su fuente de información vital. La doctora le asegura a Vince que sin él no habrían podido hacer nada y pide que lleven a Brenda a la tienda para brindarle atención médica adecuada. Luego, llevan a Thomas a la tienda para extraerle una muestra de sangre. La doctora Cooper le explica que al principio se sentían perdidos. Lo único que sabían era que los más jóvenes tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Thomas le pregunta a la doctora si ella trabaja para Cruel, a lo que ella responde afirmativamente, mencionando que lo hizo hace mucho tiempo. Al inicio, esa organización tenía las mejores intenciones, hallar una cura y salvar al mundo. Era evidente que los jóvenes eran la clave, ya que eran inmunes. Posteriormente se descubrió una respuesta, una enzima producida por el cerebro de los individuos inmunes. Una vez que se separa de la sangre, esta enzima se transforma en un poderoso agente capaz de retardar la propagación del virus. Sin embargo, no se ha logrado encontrar una cura definitiva, ya que la enzima no puede ser sintetizada, únicamente puede ser extraída de aquellos individuos que poseen inmunidad. Esta situación no detuvo a Cruel. Si dependiera de ellos, estarían dispuestos a sacrificar a toda una generación, todo por este regalo de la biología y la evolución, aunque no sea accesible para todos. Al cabo de un rato, la doctora inyecta a Brenda el tratamiento. Thomas le pregunta en cuánto tiempo se curará, y la doctora le responde que este proceso es diferente en cada persona, tal vez en unos meses. Sin embargo, el problema radica en que siempre necesitará más del tratamiento. Finalmente, la doctora informa a Thomas que Brenda no podrá unirse a ellos. Después, Thomas observa que Brenda tiene algo guardado en su bolsillo. Al tomarlo, descubre que se trata de una foto de un niño. Ella le explica que era su hermano y le recuerda que siempre veía lo mejor de las personas. Thomas le pregunta dónde se encuentra su hermano y ella le responde que no lo sabe. Cuando eran niños, los llevaron a uno de los campamentos de Cruel, donde les realizaron numerosas pruebas. Sin embargo, a ella no la aceptaron, mientras que a él sí. Ni siquiera le permitieron despedirse. Thomas le pregunta cómo se llamaba y ella le dice que su nombre era George. Thomas le entrega una figura y le comenta que eso pertenecía a Chuck. Brenda, curiosa, pregunta cómo murió, a lo que Thomas responde que Chuck falleció salvándole la vida. Al salir de la tienda, Jorge abraza a Thomas y expresa su preocupación, diciendo que si algo le sucedía
sucediera a Brenda, no sabría qué hacer. Thomas le responde que lo entiende y le aconseja que hable con ella. Jorge, agradecido, le dice a Thomas que ahora está en deuda con él. En las montañas todos comparten momentos de felicidad. Thomas se dirige a hablar con sus amigos. Newt comenta que hubiera deseado que Albie hubiera podido presenciar todo esto, mientras que Minho menciona a Winston también. Por su parte, Thomas menciona a Chuck y Newt le dice que ellos estarían orgullosos de él. Luego Thomas les pregunta por Teresa y ellos le responden que está allá arriba. Thomas sube hasta donde se encuentra ella y le pregunta si se siente bien. Teresa le responde que solo estaba pensando. A continuación, ella le pregunta si recuerda a su madre. Él dice que cree que sí. Teresa entonces comparte que ella recuerda a la suya, una mujer muy hermosa a quien todo el mundo amaba. Antes de la llegada de Cruel, su madre era lo único que realmente tenía. Cuando enfermó, Teresa no supo qué hacer. La mantuvo encerrada y oculta, creyendo que se recuperaría. Cada noche su madre emitía ruidos horribles, como gritos desgarradores. Sin embargo, una noche esos sonidos cesaron por completo. Cuando finalmente bajó a su habitación, encontró sangre por todas partes, pero su madre estaba allí sentada en calma. Dijo que se sentía mejor y que ya no tenía visiones. Se había encargado de eso, se había sacado los ojos. Hay millones de personas que están muriendo, reflexiona Teresa. Millones de historias como la mía. No pueden darles la espalda y yo no lo haré. Thomas le pregunta qué quiere decir con eso y ella le explica que desea que él entienda por qué tomó esa decisión. De repente aparecen unos helicópteros en el cielo. Teresa le revela que ha informado a Cruel sobre su ubicación. Ella le advierte que no luche contra ellos. Alarmado, Thomas baja rápidamente para alertar a todos los demás. En ese momento, los helicópteros comienzan a lanzar explosivos hacia el lugar. Cruel llega hasta la base de El Brazo Derecho. Los soldados descienden de los helicópteros y acaban con la vida de cualquier miembro del brazo derecho, provocando un violento enfrentamiento entre ambos bandos. Vince, Harriet, Newt y los demás abren fuego con todo tipo de armas. Sin embargo, uno de los enemigos lanza una granada, lo que resulta en su captura por parte de Cruel. Todo esto es observado por Thomas, Brenda y Jorge, quienes se encuentran en medio del caos. En un momento de urgencia, Jorge le dice a Thomas que deben irse de inmediato, ahora que aún tienen una oportunidad. Sin embargo, Thomas se niega. Está decidido a salvar a sus amigos y le responde que debe ir en busca de los demás. Jorge insiste en que no puede ayudarles y le advierte que si no se marchan pronto, correrán la misma suerte que los capturados. Thomas les dice que se vayan, afirmando que ellos no son el objetivo y estarán a salvo. Él, por su parte, no se irá sin sus amigos. Ante esta situación, Brenda y Jorge deciden marcharse dejando a Thomas solo. Momentos después, Thomas recuerda que tiene una bomba. Con determinación decide entregarse a los soldados. Pasados unos minutos, una aeronave aparece en el cielo. Llega la doctora Page. Ella pregunta a Jansson si esos son todos los capturados. Jansson responde que están la mayoría, pero que eso es suficiente. La doctora entonces ordena que los suban a la aeronave. Después, la doctora saluda a Teresa, expresando su alegría por su salvaguarda. Todos se sorprenden al ver que Teresa se encuentra del lado de Cruel. Ante sus preguntas sobre desde cuándo ha tomado esa decisión, Jansson les explica que han restaurado los recuerdos de Teresa, lo que ha llevado a que ella desarrolle una percepción distinta a la del resto. Teresa les aclara que no tuvo otra opción, actuó por el bien común, ya que es imperativo encontrar una cura. La doctora Page afirma que ella ha jurado encontrar la cura sin importar el precio que deba pagar. En ese momento aparece la doctora Cooper, quien le dice a Page que al menos su conciencia se encuentra tranquila. Sin embargo, Jansson, al no tolerar la oposición, le dispara. Aprovechando la confusión generada por este acontecimiento, Thomas saca la bomba y amenaza a los miembros de Cruel, dejándoles en claro que bajo ninguna circunstancia volverán a los laboratorios. De repente, Jorge aparece conduciendo un camión y arrolla el helicóptero. Este instante es aprovechado por Thomas y los demás para atacar a los soldados con determinación y valentía. Tras intensos combates, logra reunir a sus compañeros y finalmente Cruel se ve obligado a retroceder. Sin embargo, durante la confrontación, capturan a Sonia, Aris y Minho como rehenes, además de llevarse a Teresa. A pesar de esta situación crítica, todos deciden abandonar el lugar y dirigirse hacia un refugio seguro. No obstante, Thomas les comunica que no irá con ellos. Le recuerda que hizo una promesa a Minho de no abandonarlo y que debe ir en su búsqueda. Vince le señala que observe a su alrededor. Cruel les ha propinado una severa paliza. En respuesta, Thomas les ofrece un emotivo discurso. Les explica que no se trata únicamente de Minho, sino de todos ellos, de cada uno de los que Cruel ha secuestrado y seguirá secuestrando. Jamás se detendrán. Les insta a dirigirse hacia Cruel para salvar a todos los capturados, enfatizando la urgencia de detener esa organización y acabar con Ava Page. Conmovidos por sus palabras apasionadas, logra convencerlos y todos deciden unirse en la búsqueda
de venganza. Todo continúa en Maze Runner 3: La cura mortal. Han transcurrido 6 meses desde que Cruel se llevó a Minho, Aris y Sonia. Después de una meticulosa planificación, Thomas ejecuta su estrategia para rescatar a todos los capturados por Cruel. Observamos un automóvil que recorre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad vibrante. En su interior se encuentran Brenda y Jorge. Jorge le comenta a Brenda que están retrasados. Más tarde, ellos se encuentran en la cima de una duna desde donde escuchan el sonido de un tren que se va acercando y deciden perseguirlo. A continuación se muestra a Thomas y Vince en otro vehículo. A través del transmisor de radio, Thomas informa a Brenda que ya han llegado y les pide que los distraigan. Brenda se levanta y dispara a uno de los conductores del tren, lo que provoca que uno de ellos llame a un Berg cercano para solicitar refuerzos. Thomas y Vince logran subir a un vagón del tren, pero pronto observan cómo un Berg se aproxima rápidamente, comenzando a disparar contra el automóvil de Brenda y Jorge, lo que los obliga a abandonar el lugar apresuradamente. Mientras tanto, Thomas y Vince se enfrentan brevemente a algunos soldados del tren, pero logran desenganchar el ferrocarril, provocando que una parte de este continúe avanzando mientras que la otra se detiene de manera abrupta. Posteriormente, Thomas llama a Newt, quien se encuentra oculto tras una roca. En ese momento, Thomas comienza a gritar el nombre de Minho. Al escuchar su voz, Minho responde con gritos desesperados, acompañado por otros jóvenes que se hallan en el vagón. Thomas señala uno de los vagones del tren para indicarle a Newt que debe desengancharlo por completo. Luego, observamos el automóvil de Brenda, que continúa siendo perseguido por el Berg. Finalmente, el vehículo se detiene, ya que no hay a dónde ir. Los soldados del Berg comienzan a descender para acorralar a Brenda y Jorge. Sin embargo, todo resulta ser una trampa, ya que Sartén y otros jóvenes emergen de sus escondites y rodean a los soldados, dejándolos sin opciones. Por lo tanto, se rinden. El piloto del Berg, al percatarse de lo sucedido, intenta solicitar refuerzos, pero Harriet le apunta con un arma, pues se ha infiltrado secretamente en el Berg. Tras este episodio, se muestra que Thomas y Vince siguen enfrentándose a los soldados del tren. Newt finalmente logra desenganchar el tren por completo, y en ese preciso momento aparece el Berg, ahora al mando de Jorge. Brenda lanza una especie de ancla para desenganchar el tren y llevarlo con ellos. Thomas sube junto a Newt, mientras que Vince enfrenta un pequeño percance, pero finalmente logra subir con otros dos jóvenes que habían llegado junto a Newt. Todos celebran el éxito del plan, mientras los soldados son incapaces de hacer nada, ya que el Berg se aleja rápidamente. Una vez que llegan a la nueva base del brazo derecho, Thomas y Newt abren el vagón de carga en busca de Minho. Sin embargo, dentro del vagón se encuentran con Aris y Sonia, quienes habían sido capturados por Cruel anteriormente. Desgraciadamente, Minho no está presente. Vince recibe a los chicos y les comenta que han atravesado un verdadero infierno. Ojalá esto marcara el fin de sus problemas, pero la situación aún no concluye. Cruel sigue presente y no se rendirá. Ellos desean algo que los chicos poseen. Son inmunes a una plaga que está devastando a la humanidad. Creen que pueden sacrificarlos para encontrar una cura, pero Vince no comparte esa perspectiva. Por lo tanto, en 2 días, cuando ese gran barco esté listo para zarpar, se marcharán de allí. Irán a un lugar donde Cruel no podrá encontrarlos, un sitio donde puedan comenzar de nuevo. Luego, Thomas le pregunta a Aris qué fue lo que ocurrió. Aris le responde que intentó defenderse, al menos lo hizo. Sonia comenta que tuvieron suerte de haberlos encontrado, ya que los habían movido de lugar en múltiples ocasiones. Al parecer, algo significativo estaba sucediendo. Aris les informa que solo sabe que hablaban de una ciudad. Harriet expresa su creencia de que ya no quedaba ninguna ciudad, a lo que Brenda interrumpe para aclarar que al menos no queda ninguna en pie. A continuación, Thomas pregunta por qué Minho no está allí con ellos. Aris le aclara que sí lo estaba. Resulta que Minho se encontraba en el mismo tren, pero en otro vagón que Cruel ya había capturado nuevamente. Posteriormente, se muestra a los jóvenes siendo bajados de los demás vagones por las vías del tren, mientras algunos soldados de Cruel se encargan de analizar los rastreadores que llevan en el cuello. Mientras tanto, Jansson ronda por el lugar y uno de sus informantes le menciona que creen que son ellos, refiriéndose a Thomas y su grupo. Sin embargo, Jansson comienza a sonreír al darse cuenta de que no han obtenido lo que buscaban, ya que entre los muchos jóvenes cautivos se encuentra Minho. De nuevo en la base, Thomas, sosteniendo un mapa, le señala un lugar a Vince y le comenta que no queda tan lejos. Allí es donde llevan a Minho. Ellos planean llevar a quienes puedan luchar y utilizarán los caminos que tengan a su disposición. Regresarán en una semana. Vince les recuerda que les tomó 6 meses llegar hasta ese punto. Ya tienen a más de 100 chicos y no pueden quedarse allí después de lo que han logrado. Además, no saben qué les espera en ese lugar del mapa. En ese momento llega Jorge y les dice que él sí sabe qué hay allí. Fue hace algunos años, pero estuvo presente. Se llama La Última Ciudad. Así la denominaba Cruel, ya que era su base de operaciones. Si esa ciudad sigue en pie, es el último lugar al que deberían querer ir. Es la Boca del Lobo. Thomas responde que ya lo han hecho antes. Vince asiente, pero señala que lo hicieron con meses de planificación, información confiable y el factor sorpresa de su lado.
Sin embargo, ahora no cuentan con esos elementos. Además, recuerda que la última vez lo perdieron todo. Sabe que se trata de Minho, pero no puede pedir a todos que se arriesguen por un solo hombre. En ese instante, a través de la radio de transmisión de Jorge, comienzan a escucharse voces. Al principio no se comprenden del todo, pero pronto se dan cuenta de que algunos Bergs se acercan. Por ello, deciden apagar las luces del lugar para no levantar sospechas. Vince ofrece una muestra de apoyo a Thomas, pues comprende por lo que el joven está atravesando. Esa noche, Thomas toma la decisión de huir solo hacia el puesto de control del que había hablado Jorge. Sin embargo, justo cuando se dispone a tomar un auto para escapar, Newt lo detiene y le dice que no le diga nada, él irá con él. Thomas le responde que esta vez no puede hacerlo, ya que aunque encuentren a Minho, no hay garantía de que regresen. Newt replica que entonces necesita toda la ayuda posible y que Sartén también se unirá a ellos. Newt le recuerda que comenzaron esta misión juntos y deben finalizarla en conjunto. Ante esto, Thomas finalmente cede y acepta ir con ellos. Después encontramos a Minho, aún inconsciente, tendido sobre el césped. Cuando finalmente despierta, se da cuenta de que ha regresado al laberinto. Atónito, comienza a explorar el lugar hasta que escucha unos ruidos a lo lejos. A la vista, 3 jóvenes se encuentran cerca del muro. Minho los llama a gritos, y al volverse ellos, su asombro se intensifica al reconocer a 3 de sus amigos que habían muerto en el laberinto: Chuck, Albie y Jeff. Antes de que pueda reaccionar, Minho observa a un niño corriendo por el lugar y decide seguirlo. El pequeño entra en una pequeña choza, y al ingresar, Minho descubre que el interior es idéntico a los corredores que lo llevaron a la salida del laberinto cuando logró escapar junto con Thomas y los demás integrantes del grupo. Esto le resulta extraño. De repente, un muro se abre detrás de él, revelando la presencia de un penitente. Minho comienza a correr rápidamente, pero en un momento determinado se detiene, no por su propia voluntad, sino porque siente una fuerza que lo obliga a hacerlo. Minho se encuentra pegado al techo, incapaz de moverse. Para su horror, el penitente lo localiza y lo acorrala con 2 de sus patas mecánicas, preparándose para atacarlo. A continuación se revela que Minho está atado a una máquina que le induce ilusiones. En esta situación solo puede gritar, sin tener la capacidad de moverse, hasta que la máquina es apagada. Un doctor que se encuentra a su lado informa a 2 observadores que están detrás de un vidrio, que el experimento no es tan efectivo como el laberinto, aunque parece estar funcionando. Por esta razón, deciden continuar con las pruebas. Más adelante, nos damos cuenta de que los 2 observadores son la doctora Ava Page y Teresa. La máquina se vuelve a encender, provocando que Minho vuelva a gritar debido a lo que ocurre en su mente. Ante esta escena, Teresa, profundamente conmocionada, observa cómo prosiguen las pruebas. Más tarde, Thomas, junto con Newt y Sartén, llega a un túnel. Newt le pregunta a Thomas si desea que entren en ese lugar. Aunque no quiere sonar negativo, menciona que, de ser un crank, ese sería el sitio donde se encontraría. Thomas le responde que no tienen otra opción. A continuación, deciden entrar al túnel. Al principio no hay señales de cranks hasta que más adelante avistan a uno. Thomas les asegura que estarán bien y que no hay de qué preocuparse. Ellos suben las ventanillas del auto y planean avanzar con precaución, pero rápidamente otros cranks comienzan a acorralar el vehículo. Sartén acelera y logran escapar de la mayoría de ellos. Sin embargo, terminan chocando y el auto se vuelca. A pesar de esto, logran salir, pero más cranks empiezan a acercarse. Justo cuando parecía que el fin del trío era inminente, otro auto aparece. Es pilotado por Jorge y Brenda. Esta última se levanta para disparar y les ordena a todos que suban al vehículo, logrando finalmente escapar. Jorge les dice que los impresiona. Han resistido casi un día. Brenda los observa con una expresión de incredulidad, sin poder creer lo que los chicos han logrado. Jorge les advierte que no deben tener esperanzas, pero Newt lo interrumpe al señalar hacia la izquierda, donde se encuentra la última ciudad. Este lugar está rodeado por una imponente fortaleza de muros. Entonces, Jorge informa al grupo que se dirigirán a ese sitio. Newt le pregunta a Thomas si cree que Minho estará allí. Thomas asiente, aunque el rubio también le advierte que Teresa estará presente, dejando a Thomas sin palabras. En una escena posterior, observamos a Teresa encontrarse con la doctora Page y otras personas de relevancia. Uno de los presentes se dirige a la doctora Page y le recuerda que, al ordenar el cierre de los muros, ella había afirmado que esta medida sería únicamente una precaución temporal. Pregunta por qué ahora se ha restringido el acceso. La doctora Page responde que la situación ha cambiado drásticamente para peor, ya que la tasa de infecciones ha aumentado un 300%. A continuación, les muestra una fotografía de Minho y les explica que ese individuo pasó más de 3 años sometido a las pruebas del laberinto. Los anticuerpos que ha generado son los más potentes que han registrado hasta la fecha. Actualmente están extrayendo un suero basado en ellos y con su apoyo planean iniciar pruebas en humanos. Sin embargo, ellos le informan que ya no financiarán más sus investigaciones. A pesar de esto, Teresa logra convencerlos de lo contrario. En un momento a solas, la doctora Page elogia a Teresa por su desempeño, señalando que no es sencillo manejar a esas personas. Luego le pregunta si aún tiene pensamientos sobre Thomas y menciona que podría ayudarla a borrar esos recuerdos, argumentando que no hay razón para conservarlos y que sería una cirugía sencilla.
Teresa responde que sí existe una razón. Ella desea recordar. Si no logran encontrar la cura, será precisamente ese recuerdo lo que habrá valido la pena. El grupo se aproxima al límite del muro que rodea y protege la ciudad de los ataques de los Krang's. Fuera de este recinto caminan entre las personas infectadas por la llamarada, quienes se congregan en una protesta demandando el derecho a ingresar a la ciudad. Thomas sigue a la multitud hacia la posible entrada, pero al acercarse, Jansson lo detecta y ordena a los guardias que abran fuego. En medio de la confusión, Thomas, Newt, Sartén, Brenda y Jorge son capturados por un grupo de hombres enmascarados y llevados a un escondite. Jorge, al no encontrar a Brenda, comienza a golpear a uno de los enmascarados. Sin embargo, ella aparece rápidamente. Thomas les pregunta quiénes son ellos, y ante esto, uno de los enmascarados se quita la máscara, revelando que es Gally, quien logró sobrevivir a la herida de lanza que le infligió Minho tras su salida del laberinto. En un arranque de ira, Thomas comienza a golpearlo, pues es él quien acabó con la vida de Chuck. Los demás intentan detenerlo. Thomas le confiesa a Newt que fue responsable de la muerte de Chuck. Newt, aunque lo recuerda, también señala que Gally había sido picado y ya estaba loco en ese momento, por lo que le pide que se detenga. Gally revela que después de haberlo dejado morir, fue rescatado por Lawrence, un líder rebelde de los infectados, quien lo cuidó para que se recuperara de sus heridas. Newt le informa que Minho se encuentra en Cruel y que están allí para rescatarlo. Buscan la manera de ingresar. Gally se ofrece a ayudarlos y les pide que lo sigan. Thomas se muestra reacio a acompañarlo, pero Gally insiste en su disposición para ayudar. Finalmente, Thomas no tiene otra opción y accede a seguirlo hasta donde se encuentra Lawrence. Al llegar ante Lawrence, este le pregunta a Gally quiénes son esas personas y qué hacen allí. Thomas responde que necesitan entrar en Cruel. Gally afirma que puede ayudarlos con eso. Sin embargo, Lawrence advierte que no puede hacer promesas imposibles y aclara que el muro representa solo la mitad del problema. Entrar en Cruel es una tarea prácticamente imposible. Gally sugiere que tal vez haya una forma ahora disponible, pero aclara que no funcionará sin la colaboración de Thomas. Lawrence le explica a Thomas que él es un hombre de negocios y no está dispuesto a correr riesgos innecesarios. Le pregunta por qué debería confiar en él. Thomas responde que puede ayudarle si logra cruzar el muro para conseguir lo que realmente necesita. Lawrence le cuestiona qué cree que necesita y Thomas responde tiempo. Cruel posee algo que ambos desean. Finalmente, Lawrence establece que solo pueden ir 2 personas al interior y los demás quedarán allí como garantía para asegurar su regreso. A regañadientes, Thomas acepta esta condición. Gally conduce a Thomas a través de unos túneles, lo que les permite acceder a la ciudad. Mientras tanto, Teresa inyecta una de las curas a una niña infectada, con la esperanza de que esta sea efectiva. Minutos después, la niña muestra signos de mejora, lo que infunde esperanza tanto a la doctora Page como a Teresa. Por otro lado, Gally lleva a Thomas y Newt a un lugar seguro donde se ocultarán mientras elaboran un plan para infiltrarse en el edificio de Cruel. Gally menciona que Lawrence ha intentado durante mucho tiempo acceder a ese lugar, pero que la seguridad es abrumadora. Propone utilizar a Teresa como parte de su estrategia para entrar, aunque Thomas duda inicialmente sobre esta idea. Gally le aclara que le había explicado cómo sabía entrar, pero no que necesariamente le agradara esa propuesta. Los chicos regresan al encuentro de Lawrence y los demás. Thomas expresa que debe haber otra forma de proceder. Sin embargo, Gally insiste en que esa es la única alternativa viable. Brenda interviene, acusando a Teresa de haber traicionado a todos y considerándola una imbécil. Newt le pregunta a Thomas si teme que Teresa salga lastimada y si su preocupación no debería centrarse únicamente en rescatar a Minho. Recuerda que fue por culpa de Teresa que Minho desapareció y ahora parece renuente a actuar en su beneficio. La alteración de Newt es palpable. Le pregunta si aún siente algo por Teresa. Luego, tras calmarse un poco, se disculpa, aunque se percibe que su tensión aumenta debido a su propia infección y termina saliendo de la habitación, preocupado por el súbito cambio emocional. Más tarde revela a Thomas que está infectado con el virus de la llamarada, deduciendo finalmente que nunca fue inmune y que fue colocado en el laberinto para observar cómo se enfrentaría a los inmunes como Thomas. Este último le asegura que aún pueden encontrar una solución. Todavía hay esperanza para él. Newt responde que no debe preocuparse por su bienestar. Lo verdaderamente importante es Minho, quien los necesita urgentemente, así que si existe alguna posibilidad remota de salvarlo, deben aprovecharla sin importar el costo. Teresa conversa con Minho y le informa sobre una niña llamada Shai Lung, quien se infectó hace 3 semanas. Le asegura que él tiene el poder de salvarla, así como a muchos más. Todo lo que están haciendo está dando resultados, por lo que su labor es de vital importancia. Sin embargo, Minho permanece en silencio, lo que lleva a Teresa a tomar la decisión de marcharse. Justo cuando se levanta y se da la vuelta, Minho pronuncia su nombre. Ella se acerca a él, pero de repente Minho le grita que es una traidora y la ataca. Aprovechando la confusión, toma un objeto afilado y lo esconde rápidamente. En ese momento, los guardias llegan para detenerlo.
hacerlo. Posteriormente, Teresa recibe la noticia de que está ocurriendo algo grave en el laboratorio. Al dirigirse al lugar, descubre con desánimo que la niña ha empeorado nuevamente, lo cual la desmoraliza profundamente. Teresa se encuentra en la estación de tren y de repente avista a Thomas a lo lejos. Sin dudarlo, comienza a perseguirlo hasta que finalmente logran encontrarse. Teresa le advierte que no debería estar allí, ya que si Jansson se entera, lo capturará. Thomas le responde que solo necesitaba verla y tenía una pregunta que hacerle. Con seriedad, le pregunta si se arrepiente de lo que les hizo. Ella, tras una breve pausa, le confiesa que solo a veces, pero sostiene que actuó de acuerdo con lo que consideraba correcto y que lo haría nuevamente si fuera necesario. En ese preciso instante, el grupo secuestra a Teresa. Por otro lado, observamos a la doctora Page, quien ha perdido todas sus esperanzas y se pregunta si realmente se arrepiente de lo que hizo. Decidida a rendirse, le comunica a Jansson que el virus está en el aire y que se ha infiltrado en los muros. Esta es su última oportunidad, y quien no esté infectado en este momento lo estará en un mes. Jansson con determinación le responde que pueden hacerse cargo de la situación, evacuar al personal e instalar una nueva zona segura. Menciona que tienen a 28 personas inmunes en el lugar y que pueden encontrar a más. Sin embargo, la doctora Page le aclara que no se trata de rendirse, sino de reconocer cuándo se ha perdido la batalla. A continuación, vemos a Teresa en una iglesia abandonada. Gally se acerca y le informa que le hará algunas preguntas, comenzando por indagar sobre el paradero de Minho. Ellos saben que él está allí y Teresa les responde que se encuentra con los demás, confinado en el subnivel 3. Luego, Gally pregunta cuántos más hay, a lo que ella responde que son 28. Todo el nivel está restringido y se requiere una huella digital para ingresar. Gally le dice que por esa razón ella irá con ellos. Teresa les advierte que no podrán entrar de todos modos, ya que el sensor los identificará. Es entonces cuando Thomas sugiere que ella también les ayudará con eso. Así, Teresa comienza a quitarles el chip insertado en la nuca para evitar ser detectados. Mientras Thomas y Teresa conversan, ella menciona que Brenda se ve bien y sana, preguntándole cómo han conseguido el suero, ya que no creía que ella siguiera con vida. Posteriormente le pregunta cuándo fue su último tratamiento. Thomas le responde que fue con el brazo derecho, la última vez que la vieron a ella. Teresa expresa su incredulidad al decirle que eso fue hace meses. Sostiene que no es posible que Brenda siga así sin transformarse. Thomas se levanta y le pide que se detenga. Al preguntarle a Teresa si no le cree, él responde cuestionando si realmente espera ser creído después de todo lo que ha hecho. En un gesto decidido, Teresa agarra un paño manchado con la sangre de Thomas y lo guarda cuidadosamente. Luego, Brenda le pregunta a Thomas si está enamorado de Teresa. Él responde que no lo sabe con certeza. Brenda, con preocupación, le aconseja tener cuidado, pues su problema radica en que no puede alejarse de las personas, incluso cuando debería hacerlo. Le advierte que no puede salvar a todos. Thomas, con determinación, le contesta que siempre puede intentarlo. Más tarde, Teresa les ayuda a ingresar al edificio disfrazados de guardias. En el interior, observamos que Newt se siente mal en ciertos momentos, mientras Gally desactiva el sistema de seguridad y comienza a liberar a las personas cautivas. Thomas y Newt se dirigen a otra parte del edificio en busca de Minho. En un giro inesperado, Jansson entra en un ascensor donde se encuentran Teresa, Thomas y Newt. En un instante, Jansson se da cuenta de que no son verdaderos guardias y decide ir tras ellos con la intención de eliminar a Thomas. Sin embargo, Teresa actúa rápidamente para ayudarlos a escapar. Mientras tanto, Gally toma el suero y se lo entrega a un niño, instándole a que lo cuide como si fuera su propia vida. Luego lleva a los niños inmunes hacia afuera, donde un autobús los espera con Brenda al volante, lista para recibirlos. Después de que Gally regresara a Cruel en busca de Thomas, Brenda se ve obligada a abandonar el lugar junto a los niños inmunes, subiendo al autobús justo cuando las fuerzas de Cruel se acercan amenazadoramente. Mientras tanto, Thomas y Newt se dirigen hacia el ala médica, donde Minho se encuentra. En el camino se topan con la doctora Page. Thomas, en un acto de desesperación, le apunta con su arma. Sin embargo, en ese preciso instante, Jansson irrumpe disparando, lo que obliga a Thomas y Newt a salir corriendo. Minho despierta y los doctores, al darse cuenta de la situación, intentan inyectarle otro sedante. Sin embargo, en un momento de furia y determinación, Minho toma un objeto afilado que tiene a su alcance y ataca al doctor, inyectándole el sedante antes de enfrentarse a varios guardias. Mientras tanto, Thomas y Newt continúan su fuga y terminan acorralados. Justo cuando parece que todo está perdido, Minho llega para salvarlos. Los tres logran refugiarse en una habitación. Desesperados por escapar, intentan salir por una ventana. Primero lanzan un objeto al vacío para comprobar si cae en la piscina. Con los guardias casi abriendo la puerta tras ellos, no les queda más opción que saltar por la ventana, cayendo en la piscina con la esperanza de haber encontrado un lugar seguro. Sin embargo, su alivio es efímero, ya que un grupo de guardias los rodea rápidamente. Sorprendentemente, uno de esos guardias
les dispara a los demás. Luego descubren que ese guardia es Gally. Brenda escapa de Cruel a bordo de un autobús, pero pronto se ve acorralada por los guardias. En un acto de valentía decide bajarse y envía una señal a Sartén, quien rápidamente engancha el autobús a una enorme grúa y comienza a elevarlo. Su intención es sacarlos de allí, más allá del muro. Sin embargo, durante este proceso el autobús comienza a soltarse, lo que provoca un momento de tensión. Afortunadamente, Sartén logra bajar el vehículo rápidamente y, aunque la caída es un poco drástica, todos logran salir ilesos. Mientras tanto, Thomas y los demás intentan llegar al lugar donde se encuentra Brenda. Thomas pregunta a Gally sobre la ubicación de los túneles y este le responde que están aproximadamente a 12 calles de distancia, pero asegura que pueden lograrlo. Sin embargo, Newt comienza a sentirse cada vez peor, lo que añade una nueva capa de urgencia a su situación. Mientras tanto, Teresa lleva a cabo una prueba con la sangre de Thomas y se sorprende por el descubrimiento que acaba de hacer. Por otro lado, Lawrence, el líder de la civilización que se encuentra fuera de los muros, se aproxima en un camión cargado de explosivos y detona una parte del muro, lo que provoca que todas las personas del exterior comiencen a entrar en masa. Posteriormente, Teresa se dirige a la doctora Page y le insiste en que no pueden marcharse sin Thomas. Le explica que la sangre de Thomas no solo detiene el avance del virus, sino que también tiene la capacidad de destruirlo por completo. Es imperativo que encuentren a Thomas lo antes posible. Thomas se comunica con Brenda a través del radiotransmisor y le expresa su preocupación, afirmando que no lograrán salir de esta situación. Le pide que se lleve a los demás y que saque a todos, pero Brenda se niega rotundamente a dejarlo atrás, sugiriéndole que mejor lo olvide. Thomas le pregunta si realmente debería hacerlo, y ella le responde que no se preocupe, ya que tiene la intención de ir a buscarlo, pues han llegado por ellos. En ese momento aparece el Berg, pilotado por Jorge. Brenda le indica a Thomas que los busque cerca de los túneles. Mientras tanto, todos los chicos, junto con Brenda, se montan en el Berg. Thomas envía a Minho y Gally para que traigan de vuelta el suero que obtuvieron de Cruel, el cual está en posesión de Brenda y los niños inmunes. Este suero es vital para Newt, quien rápidamente comienza a sufrir los síntomas del virus. Mientras espera su regreso, Newt le entrega a Thomas un collar con un cilindro de plata en el extremo, justo antes de desmayarse. Teresa transmite su voz a través del sistema de emergencia de la ciudad, dirigiéndose a Thomas con un mensaje urgente. Le dice que entiende que no tiene motivos para confiar en ella, pero le suplica que regrese, ya que él es la clave para salvar a Newt. Aún hay tiempo, Brenda ya no está enferma por una razón específica, es gracias a su sangre. Ella ha recuperado la salud porque él la curó, y no tiene que ser la única, solo necesita regresar, y entonces todo esto finalmente terminará. Le pide encarecidamente que vuelva, confiando en que tomará la decisión correcta. A continuación vemos a Newt, quien se encuentra en un estado crítico y está al borde de convertirse en un crank. En un momento de desesperación, ataca a Thomas y con la poca lucidez que le queda le solicita que acabe con su vida. Thomas intenta detenerlo antes de que pueda dispararse, pero Newt lo ataca con un cuchillo. En medio de la lucha, Newt termina hiriéndose accidentalmente con el cuchillo y cae muerto. Thomas se levanta y regresa al edificio de Cruel. Al llegar, él y el resto del grupo encuentran a Newt tendido en el suelo, dándose cuenta de que ya es demasiado tarde. Thomas se enfrenta a la doctora Page y le pregunta si había alguna posibilidad de haber salvado a Newt. Ella le responde que puede salvar a todos, pero él le exige que deje en paz a los demás. La doctora le promete que así será, pero en ese instante aparece Jansson, quien también está infectado por la llamarada, y le dispara a la doctora Page, acabando con su vida. Jansson apuñala a Thomas con un dardo sedador y lo arrastra hacia una sala médica donde Teresa está preparada para extraer su sangre. Jansson le dice a Thomas que ese lugar es un bote salvavidas mientras el resto del mundo se hunde, afirmando que ellos no tienen por qué hundirse con él. Revela que tanto él como Cruel solo están realmente interesados en curar a aquellos que les plazca. Sin embargo, Teresa se vuelve contra él y libera a Thomas, pero Jansson se reincorpora y golpea a Teresa, lo que provoca que Thomas comience a pelear con él. Después de una explosión, Thomas y Teresa intentan escapar, pero Jansson logra herir a Thomas. En un momento crítico, Jansson está a punto de acabar con la vida de Teresa. Sin embargo, Thomas golpea un vidrio que se rompe, liberando a varios cranks que detienen a Jansson. Aprovechando la confusión, Thomas y Teresa intentan escapar del lugar que está al borde del colapso. Logran llegar a la terraza donde no hay salida, rodeados de llamas provocadas por las explosiones causadas por el ejército de Lawrence. Sin posibilidad de escapar y esperando su trágico destino, Teresa, con tristeza en su voz, le dice a Thomas que intentó ayudarle. Él le asegura que lo sabe, y ambos comparten un emotivo beso. De repente, aparece un Berg pilotado por Brenda, Vince, Jorge, Sartén y Gally. Rápidamente, Teresa ayuda a Thomas, quien se encuentra muy débil, a subir a bordo, pero para horror de Thomas, Teresa decide sacrificarse al caer hacia su muerte, abrumada por la culpa de haberlos traicionado mientras el edificio de Cruel se derrumba en llamas. La ciudad entera colapsa debido a las explosiones devastadoras. Tiempo después, observamos a Thomas despertando y constatando que todos los sobrevivientes están a salvo, comenzando una nueva vida bajo el liderazgo de Vince. Este les comunica que han llegado muy lejos y que muchas personas han sacrificado
sacrificado mucho para que este lugar sea posible, incluyendo a sus amigos y familiares. Vince brinda en honor a aquellos que no pudieron estar allí con ellos, recordando a los amigos que han perdido. A continuación les presenta una gran piedra donde todos pueden inscribir los nombres de quienes ya no están, explicando que ese gesto es por ellos, por los ausentes. Les pide que coloquen los nombres y luego les da la bienvenida al refugio seguro. En un momento a solas, Minho se acerca a Thomas y le dice que este será un buen lugar para ellos. Luego le entrega el collar que Newt anteriormente le había dado. Allí encuentra una nota. Aún traumatizado por las pérdidas de Newt y Teresa, Thomas lee la nota en la que Newt expresa que no teme a la muerte y le pide que se cuide, así como que cuide a todos los demás. Antes de despedirse, agradece a Thomas por su amistad. A continuación, la roca se cubre rápidamente con los nombres de aquellos que han partido, como Albie, Winston, Chuck y Newt. Finalmente, Thomas se toma un momento para tallar el nombre de Teresa en la piedra, convirtiéndose en el último homenaje a su memoria.